Bien, ahora entonces nos entramos un poco más a los conceptos que van a utilizar más con el profesor el viernes, ¿m? En la clase de práctico. Bien, lo que vamos a hacer nosotros ya hicimos la recopilación, la primera parte esa que dijimos, la definición elegante de estadística y amplia, con la parte de descriptiva y con la parte de inferencial. Ya hicimos la primera parte de descriptiva que era la recopilación, ¿no? La recolección de datos. Ahora viene la parte de ordenamiento, presentación de datos. Y acá lo que vamos a diferenciar bien de entrada es que podemos tener dos tipos de datos en el sentido de dos tipos de formas de trabajar con los datos en función de cómo los consideramos. Por un lado podemos tener los datos no agrupados y por el otro los datos agrupados. ¿Qué significa esto? Los datos no agrupados son los datos así tal cual ustedes lo obtienen de la experiencia de la observación que ustedes están realizando. Es decir, eh, la medición que ustedes están haciendo la van anotando o la van registrando en la computadora y eso, cada una de esas mediciones son datos no agrupados. No tuvieron ningún tipo de tratamiento hasta el momento que ustedes se enfrentan y tratan de aplicarle las técnicas que vamos a ver más adelante. Por otro lado tenemos los datos agrupados, a los cuales ya le hemos hecho, hemos partido de datos no agrupados y ya le hemos realizado algún tipo de tratamiento. Cuando digo tratamiento, significa que por lo menos, al menos lo hemos ordenado, siguiendo algún criterio, y lo hemos clasificado en agrupamientos. Y ahora voy a ser un poquito más claro con respecto a qué significa agrupamiento. Cuando estamos trabajando con los datos agrupados, la idea inmediata es construir lo que se conoce como cuadro de distribución de frecuencias. ¿Por qué? Porque esta es una forma de ordenar los datos y además me permite a mí después poder armar gráficas que representan mi muestra. Y ustedes pueden leer una tabla como esta, pero nunca van a tener tanta información a primera mano como cuando analizan un gráfico. En el gráfico ustedes directamente o rápidamente se dan cuenta de un montón de cosas que están pasando de una forma más sencilla que leer una tabla. Entonces, son dos pasos. Uno es el armado del cuadro de distribución de frecuencias y posteriormente el armado de las gráficas que representan qué está pasando en la muestra y de acuerdo a cómo fue ordenado en el cuadro de distribución de frecuencias. Les voy a comentar básicamente en qué consiste cada una de estas columnas que ustedes ven acá, que la van a ir utilizando para armar el cuadro. La primera columna es lo que se conoce como intervalos de clase. Y acá generalmente pueden poner así intervalos de clase o pueden poner directamente qué variable están observando. Por ejemplo, acá puede ser tensión de rotura en el caso de las probetas, puede ser cantidad de bits, puede ser temperatura de la reacción, etcétera, etcétera. Entonces, para hacerlo más representativo, pueden colocar directamente qué es lo que están estudiando o qué variable de los datos están estudiando. Los intervalos de clase, si ustedes leen, si se paran en esa columna y van viendo fila por fila, lo que le presenta es los límites de agrupamiento de la variable observada. Por ejemplo, la primera fila tienen un límite inferior, de ahí en la i, y un límite superior. Y su variable, la variable observada, cada vez que esté acotada entre ese límite inferior y ese límite superior, va a formar parte de ese intervalo. O sea, supónganse que tienen un valor, lo que van a hacer es, ese valor entra dentro de este intervalo, sí, bueno, entonces lo voy a considerar en este intervalo. No, bueno, me voy al segundo intervalo de clase. Y así voy haciendo hasta el final. Obviamente, esa variable que estoy observando particular tiene que en algún momento caer en alguno de estos intervalos de clase. ¿Cuántos intervalos de clase? ¿Cuántos intervalos de clase necesito? El número de intervalos de clase. No hay una regla con respecto a eso, pero sí le podemos mencionar dos expresiones que lo pueden utilizar como guía. Una es
la expresión de Sturges, que es 1, 1 más 3,3 por el logaritmo de base decimal de la cantidad de elementos en la muestra. Esto es Sturges. Supongo que se pronunciaría algo así como Sturge o algo así. No importa. Y la otra fórmula que les voy a colocar acá es la fórmula de Rice, que es la raíz cúbica de la cantidad de elementos en la muestra por 2. Esta es la fórmula de Rice. Si ustedes ven los libros, van a ver que hay un montón de recomendaciones en función de, al final si acá solamente estamos teniendo como variable la cantidad de elementos, hay algunos que inclusive hacen participar algún tipo de variabilidad, o el rango mismo, el rango es la distancia entre el mayor valor y el menor valor de mi conjunto, de mi muestra. Entonces, van a encontrar también que hay algunas fórmulas que hacen participar al rango. De cualquier manera, esto se le tiene que servir como una forma para orientarse en la selección de la cantidad de intervalos. Después ustedes van a seleccionar cuál es la cantidad más conveniente. ¿Cuál es la idea? Porque les digo que depende después del investigador, depende del ingeniero que haga el estudio. La idea con este cuadro es posteriormente armar una gráfica, como les había comentado al principio. Entonces, la gráfica más conocida, y la que ustedes a lo mejor ya la conocen, es la que se conoce, la que se denomina histograma, que básicamente tiene esta forma, ya la vamos a ver con más detenimiento, pero es básicamente esto, donde ustedes tienen los intervalos de clase, son las bases de estas barras, y la altura de estas barras está dada en función de este valor que ya vamos a ver qué es. Pero ¿a qué voy? La cantidad de intervalos de clase acá hay que tratar de que sea óptima en el sentido de que no sea demasiada, no sean demasiados intervalos de clase, ni tampoco sean demasiados pocos. Porque necesitamos tener una descripción gráfica de lo que está pasando con la muestra. Es decir, si tomamos muy pocos intervalos de clase, pongo así, tomamos 2, podemos llegar a tener algo así. Y me da muy poca idea de lo que está pasando con mi muestra. Y si tomamos muchos, puedo llegar a tener algo así, donde en algunos intervalos que tengo muchos elementos, en otros no tengo nada, tengo vacíos, y tengo una sucesión de cosas media raras. Entonces, lo que tengo que tratar de evitar es algo así, no tener ni demasiados intervalos de clase, ni demasiados pocos. Y ahí, bueno, estas ecuaciones nos orientan, pero la decisión final la tenemos nosotros. Entonces le decía, esa es la primera columna. Vamos a la segunda columna. Vamos a hacer un poquito de espacio acá. Profe, Sí, no sé si capaz después lo va a sí. decir, pero hay alguna forma de calcular esos intervalos, no el número de intervalos de clase, sino cuáles serían esos intervalos de clase. Hay una convención que vos podés adoptar. Si vos trabajás con intervalos de clase de amplitud constante, vamos a ver que hay una relación entre el rango, como les comenté recién, que es digamos, la amplitud máxima que tienen sus datos, con el número de intervalos de clase y la amplitud. Entonces, teniendo esa relación, vos podés, por ejemplo, despejar la amplitud y ahí establecer cuáles son esos límites. Generalmente los límites los podés elegir vos, o sea que siempre teniendo en cuenta, o siempre lo podés elegir vos, siempre que, acordate que los límites tienen que, tanto el límite inferior como el límite superior, tienen que contener al mínimo valor de la muestra y al máximo valor de la muestra. ¿Sí? Eso lo podemos, una vez que yo defino eso de forma clara, después puedo jugar cómo distribuyo los valores de los límites. Pero generalmente tratamos de que sean números que sean manejables, sobre todo cuando tenemos que trabajar a mano. En la computadora es mucho más fácil. De cualquier manera, vamos a volver sobre eso un poco más. Dale, Bien, gracias, profe. de nada. Segunda columna, la frecuencia acumulada, F sub i, está representada acá. Y acá, volviendo al tema del agrupamiento, tomamos una variable, nos fijamos si está contenida entre estos límites o entre estos límites,
y cada vez que observamos que está contenida en un límite determinado, lo asignamos o lo agrupamos a ese intervalo de clase. De tal manera que al final yo voy a observar f1 valores que están contenidos en este primer intervalo de clase, f2 valores que están contenidos en el segundo, etcétera, etcétera, hasta llegar al final, con la particularidad de que si yo sumo todas estas frecuencias observadas, las frecuencias absolutas observadas, me tiene que dar la suma total de elementos en la muestra. Eso es una especie de control para ustedes, si quieren llamarlo. Entonces, cuando ustedes tengan una tabla, por ejemplo, y tengan que hacer esto, el primer control que tienen que hacer es que la suma de todo esto me dé n, la cantidad de elementos en mi muestra. La tercera columna es el verdadero límite. ¿Por qué verdadero límite? ¿Qué diferencia hay entre los límites que están acá? Bueno, el verdadero límite está puesto más que nada, y es útil, cuando estamos hablando de variables discretas. Cuando estamos hablando de variables continuas, este verdadero límite es exactamente el mismo que el límite inferior del intervalo. No cambia para nada. ¿Por qué? Porque vamos a asumir que el máximo valor, el mínimo valor siempre va a estar contenido en mi intervalo de observación. Si yo tengo un valor superior a LS1, ya pasa a participar en el siguiente. O sea, acá me puedo acercar todo lo que yo quiera al límite inferior siguiente, porque estoy hablando de una variable continua, o sea, real. Me puedo acercar tanto como yo quiera, pero nunca estar en ese valor. Eso no pasa con las variables discretas. Entonces, es una convención tomar, en el caso de las variables discretas, supónganse el verdadero límite de un intervalo sub i, es directamente el promedio entre el límite inferior del intervalo sub i más, o sea, estoy hablando de promedio, o sea que es más la suma del intervalo superior del intervalo, del límite superior al intervalo anterior, si estoy hablando de promedio es dividido 2. Entonces, me voy a tener que parar en cada uno de los intervalos y hacer este promedio. De tal manera que el límite, el verdadero límite, en el caso de variables discretas, me va a separar exactamente un intervalo del otro sin ningún lugar a dudas, sin lugar a dudas en la clasificación. O sea, se tiene que quedar bien separado cuando un elemento va a participar en un intervalo y cuando va a participar en otro. En el caso de la continua es muy fácil, porque directamente lo asignamos al límite inferior, pero en el caso de las discretas vamos a tener que hacer ese promedio. Después va a aparecer, en algunas veces va a aparecer esta columna y en otras no, depende de lo que vamos a hacer. Y esto es directamente lo que se conoce como marca de clase o punto medio. ¿Qué significa la marca de clase o punto medio? Es el lugar central del intervalo de clase. Entonces, se pueden imaginar que si estamos hablando del lugar central, es directamente el promedio entre los verdaderos límites. O sea que va a tener el verdadero límite del intervalo que estoy hablando, que estoy dando, más el verdadero límite del siguiente, dividido 2. La siguiente columna es la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué significa la frecuencia absoluta acumulada? Voy a ir acumulando, como dice la palabra, los valores de la frecuencia absoluta. Entonces, en este caso, para el primer intervalo, fíjense que la frecuencia absoluta acumulada va a ser exactamente igual a la frecuencia absoluta. Pero la frecuencia absoluta acumulada en el segundo intervalo va a ser la frecuencia absoluta del primer intervalo más la frecuencia absoluta del segundo intervalo. Y así lo vamos haciendo hasta el final. La siguiente columna, H sub i, es la frecuencia relativa. Fíjense que son todas definiciones muy simples y ustedes la van a ver muchísimas veces en la práctica, o sea que por eso no vale la pena detenerse demasiado. Simplemente son fórmulas muy simples que están relacionadas una a otras. La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta dividida la cantidad total de elementos en la muestra. Generalmente la podemos expresar como porcentaje, pero no es una condición. Porcentaje porque al trabajar con porcentaje tenemos menos errores de redondeo, porque si trabajamos con decimales tenemos que trabajar con 4 decimales, mientras que con porcentaje es posible trabajar con 2 decimales y a tener la misma equivalencia.
Y análogamente a la frecuencia acumulada anterior, tenemos lo que se conoce como frecuencia relativa acumulada, que básicamente sigue el mismo concepto que la frecuencia absoluta acumulada, pero acá lo que vamos a hacer, en lugar de acumular absolutas, vamos a acumular relativas. Todo esto lo pueden ver en un ejemplo que está en el apunte. Acá les muestro rápidamente un caso discreto y un caso continuo. Fíjense que el de arriba es claramente el ejemplo de un caso discreto, porque estamos hablando de una variable que requiere que contemos el número de expedientes que se tratan en una oficina, mientras que la segunda es el consumo en kilowatt por hora, que obviamente lo miden. Entonces, fíjense, acá lo que hemos definido, tenemos 20 elementos y acá tenemos 100 elementos. Definimos los intervalos de clase. Fíjense que acá, en el caso de la continua, podríamos haber tranquilamente, podríamos haber expresado de esta forma, lo voy a escribir acá, podríamos haber expresado 5 y 10 abierto, 10 cerrado, 15 abierto, etcétera, etcétera, hasta el final. O sea, trabajar con corchetes para expresar intervalos cerrados y trabajar con paréntesis para expresar intervalos abiertos. Mientras que acá no es tan sencillo, se podría hacer algún tratamiento similar, pero para hacer lo mismo que está en la guía y en el apunte. Les digo esto porque puede ser que en algún libro encuentren tratamientos de variables discretas como si fueran continuas. También lo podemos ver más adelante. Fíjense que en este caso, los verdaderos límites están dados como promedios. Acá tengo el promedio de 6 y 7 para que me dé el verdadero límite de este intervalo, del segundo intervalo. Y lo mismo lo tienen para todo el resto. Las frecuencias, que son las observaciones que yo le había contado que caen entre 1 y 6, entre 7 y 12, o entre 5 y 9,99, entre 10 y 14,99. Las marcas de clase, que son nuevamente el promedio de los verdaderos límites. Fíjense que el verdadero límite acá es 6,5, acá el verdadero límite es 0,5 y 6,5. Si ustedes suman, eso le da 7, lo dividen por 2 y tienen la marca de clase, o el punto medio. Y eso lo van haciendo para cada uno de esos intervalos. Acá es lo mismo, simplemente acá lo que tenemos son los verdaderos límites directamente coincidentes con los límites inferiores, sumamos y dividimos por 2. Tenemos las frecuencias absolutas, que son las acumuladas. Fíjense acá empezamos con 1, el segundo ya es 1 más 4, o sea 5, y así hasta el final. Nuevamente la suma de esta nos tiene que dar n. Lo mismo para la continua, no hay ninguna diferencia en ese caso. Y las relativas, como les decía, lo podemos trabajar como un porcentaje, o lo pueden expresar, por ejemplo en este caso, lo pueden expresar como 1 sobre 20, o pueden hacer 0,05. De cualquier manera, son todos válidos para poder trabajar. Y la correspondiente acumulada. Lo mismo podríamos hacer con la absoluta acumulada. Una cuestión que tiene que ver con lo que había comentado una de sus compañeras recién. Generalmente nosotros vamos a trabajar con amplitudes de intervalos constantes. Es decir, la diferencia entre los verdaderos límites va a ser, no va a ser variable. Hay veces que conviene que sean variables, y ya más adelante vamos a ver en cuáles serían esos casos, pero, o sea, variable, lo que quiero decir es hacer el verdadero límite, la diferencia entre los verdaderos límites de un intervalo de clase determinado. Supónganse que esto no siga ninguna regla, entonces obviamente vamos a tener amplitudes de clase distintas para cada intervalo de clase. Pero si suponemos que los intervalos son todos constantes, fíjense que en cada uno de estos casos tenemos la misma diferencia, y acá lo mismo. Lo que podemos hacer es, por ejemplo, para la marca de clase, calcular el primer valor de marca de clase, y después para calcular el segundo, en lugar de hacer el promedio, directamente sumamos C. En ese caso, si ustedes hacen la resta acá, les va a dar que esto es una amplitud de clase de 6 y acá una amplitud de clase de 5. Entonces, pasamos de 7,50 a 12,50, etcétera, etcétera, hasta el final. ¿Qué tiene que ver con lo que había planteado su compañera? Tiene que ver en que si nosotros tenemos el menor valor y el mayor valor, esto lo llamamos
un rango, ¿cierto? Esto es lo que lo habíamos definido como la dispersión más grande que podíamos encontrar en la muestra. Si yo me pongo como condición de que C es constante, que la amplitud es constante, la cantidad de intervalos de clase que yo puedo armar es el valor del rango sobre esa amplitud. Entonces, si yo quiero definir la amplitud y tengo el rango de datos, puedo calcular la cantidad el número de intervalos de clase que necesito para que yo pueda trabajar con esta amplitud constante. O, si a mí me interesa más seguir la recomendación de las fórmulas anteriores, lo que puedo hacer es calcular n sub i en función de las fórmulas anteriores y calcular la amplitud C basándome en esa información. O sea, de cualquier manera, puedo trabajar utilizando esa relación entre variables, siempre y cuando que C sea constante. Entonces, si trabajo con C constante, puedo trabajar con eso. Generalmente lo vamos a hacer así. Bien, y como les decía, el resultado final de todo esto, la parte gráfica. Por un lado, lo que se conoce como histograma, que ahí lo tienen marcado como diagramas de barras en color azul, tanto para la parte discreta como para la parte continua. Una cuestión interesante que tienen que observar ustedes es que el ancho de estas barras son siempre entre los verdaderos límites. Fíjense que acá 25 y 30 es el límite inferior y el límite superior del último intervalo, pero el ancho de esta barra es entre verdaderos límites. O sea, tengan cuidado cuando trabajan con discretas. Cuando trabajan con continuas no hay problema porque los verdaderos límites coinciden. ¿Qué tiene? ¿Cómo está conformado un histograma? Bueno, como ustedes pueden ver, las bases son los intervalos de clase y las alturas pueden ser las frecuencias absolutas o pueden ser las frecuencias relativas. Acá tenemos en una misma gráfica ambas escalas. Lo pueden ser tranquilamente, si son ordenados, lo pueden hacer de las dos formas en el mismo gráfico. Y lo que tienen en rojo es lo que se conoce como polígono. Y el polígono es una construcción muy sencilla. Directamente lo que vamos a hacer es, una vez que nosotros tenemos calculadas las marcas de clase o los puntos medios, lo vamos a proyectar hasta el tope de cada una de estas barras y unimos mediante rectas. ¿Qué hacemos con el final? Bueno, suponemos que acá hay un último intervalo de frecuencia 0, calculamos su punto medio, lo mismo hacemos al principio, calculamos su punto medio y unimos y cerramos el polígono. Lo mismo pasa con este caso, ¿cierto? ¿Cuál es la idea del polígono? Bueno, nosotros más adelante vamos a ver que hay distribuciones de probabilidad que tratan de modelar lo que pasa con la población. Y típicamente esta distribución de probabilidad tiene una forma así, por ejemplo. O pueden tener formas bien raras, por ejemplo así. Todos esos son modelos matemáticos que tratan de explicar un proceso natural. Bien, ¿qué hacemos? ¿Qué intentamos hacer con el polígono? Básicamente tener una idea bien estimativa de cómo se comportaría la distribución en el caso de que estemos trabajando con la población. Básicamente me interesa saber que me indique si es asimétrica, si es simétrica, si tiene muchos picos, si tiene un solo pico. Bueno, esa información es la que teóricamente nos tiene que dar el polígono. Les digo, tranquilamente lo podemos hacer con el histograma. Esa información también la podemos sacar del histograma, pero el polígono tiene una relación directa con lo que son las funciones de distribución de probabilidad que vamos a ver más adelante. Y la última representación que vamos a ver por hoy es la de ojivas, o sea, que son la representación gráfica de las frecuencias acumuladas. Acá tenemos también el caso de las frecuencias absolutas acumuladas y el caso de las frecuencias relativas acumuladas. ¿Cómo llamamos a este gráfico? Básicamente tenemos la misma base, acá estamos hablando siempre de una variable continua, en el caso del consumo, y tenemos la base, igual que el histograma, donde lo único que va a variar es que vamos a ir acumulando o vamos a ir representando gráficamente la columna de frecuencias absolutas, en el caso de que esté trabajando con el eje de la izquierda,
representando la columna de la frecuencia relativa acumulada en el caso que estoy trabajando con el eje de la derecha. Importante a tener en cuenta. Primero, cuando yo estoy trabajando con la frecuencia absoluta, voy a ir acumulando intervalo por intervalo, y la línea que voy a ir construyendo va a partir del verdadero límite del intervalo hasta el verdadero límite siguiente. O sea, siempre parto de cero y mi valor acumulado va a estar sobre el límite siguiente. En el próximo, lo mismo. Voy a partir del valor anterior y mi valor final va a ser el acumulado en este intervalo analizado. De tal manera que cuando llego al final, tengo el total de valores. No lo puedo tener antes. Si construyo esto de forma errónea, voy a llegar antes o voy a llegar después. Otra cosa importante es que la unión entre cada uno de estos puntos es realizada por una línea recta. No es una parábola, ni es una curvilínea, ni nada por el estilo. Es una línea recta. ¿Por qué? Porque esto, como ustedes podrán ver, se denomina ojiva creciente o menor que. ¿Menor que qué? Si ustedes ven en el diagrama anterior, acá en el consumo, fíjense, si yo quisiera calcular la cantidad de viviendas que tuvieron un consumo menor que 20 kilowatts, lo que tengo que hacer es, bueno, observar, en este intervalo de clase mi verdadero límite es 20, o sea que todos los que están desde este intervalo hacia arriba son todas viviendas que tuvieron consumo superior a 20. Si a mí me interesan los que tuvieron inferior a 20, voy a tener que analizar los intervalos de clase anteriores. ¿Y esa información dónde está? Y la puedo obtener de dos formas. O hago la suma entre todas las frecuencias absolutas observadas, o directamente leo mi columna de frecuencias absolutas acumuladas. Entonces, yo lo puedo determinar directamente ahí como la cantidad de elementos menor que a un determinado valor. Si vengo acá, podrán ver que me paro en 20, voy hasta mi tope y ahí barro hacia la izquierda para obtener el mismo valor que lo obtuve en el histograma, en el cuadro de distribución de frecuencias. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero un valor que no coincida con el límite? En ese caso yo puedo hacer algo, pero voy a tener que partir de una suposición. ¿Mi suposición cuál va a ser? Mi suposición va a ser que los datos en cada uno de estos intervalos de clase se acumulan linealmente. Es decir, acá yo voy a partir con una cantidad determinada en función de la frecuencia acumulada anterior, y yo los voy a ir acumulando linealmente o proporcionalmente a la amplitud de clase, hasta llegar al final donde tengo la cantidad total de elementos. Y eso me va a permitir a mí hacer estimaciones con respecto a la cantidad total de elementos menores que un determinado valor en abscisas. Por eso es que se llama menor que esta ojiva, y por eso es que es importante expresar que estamos haciendo una aproximación lineal. La hipótesis que nosotros estamos haciendo nos restringe a que obviamente va a ser algo cercano al valor exacto, pero no va a ser el valor exacto. Y bueno, y al final fíjense que acá también tienen una ojiva que es muy poco usada, pero la pueden llegar a ver por ahí, por eso la ponemos, que es la inversa, o si usted quiere poner un espejo, es exactamente lo mismo que lo que hicimos anteriormente. Y esto se llama ojiva decreciente o mayor que, es decir, en lugar de empezar con el valor de mi intervalo de clase y colocarlo acá, lo que hago es, tomo el total de mis elementos y le resto la cantidad de elementos en ese intervalo de clase, con lo cual me da este primer valor. O sea, 95 va a ser la operación de 100 en elementos de 100 menos la cantidad de elementos en este intervalo, que es 5. Y así voy haciendo con todos los intervalos. Y después puedo hacer lo mismo con la ojiva, ¿cierto? Esta construcción en azul es una construcción auxiliar, ustedes la pueden usar o no, no se pongan en un parcial, no se pongan a pintar, sobre todo en un parcial, en un práctico si quieren lo pueden hacer, no se pongan a pintar los rectángulos porque no tiene sentido, simplemente con expresar correctamente la ojiva, ya está bien. Esto es acá, no acá. Bien, y bueno, obviamente es mayor que, porque a la inversa de lo anterior,
cuando nosotros hagamos estimaciones acá, lo que vamos a estar sacando no va a ser la cantidad de elementos menores que, sino la cantidad de elementos mayores que a un determinado valor.